técnico de calidad. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Y obtener pues la información de las auditorías, inclusive auditorías previas realizadas al caso, ¿no? Puede ser una segunda auditoría y esta parte de planeamiento, pues podemos obtener información previa. Todos los criterios que vamos a necesitar para la auditoría. Si yo, por ejemplo, tengo un casito de una muerte materna, entonces voy a ir enfocándome en que, necesito guías relacionadas a ginecología o a ginecobstetricia, ¿no? No voy a estar pensando de repente en una guía de medicina interna o probablemente quirúrgica. Entonces tengo que ir enfocado más o menos a lo que yo voy a auditar, ¿no? Elaborar algunos documentos de trabajo, dependiendo del equipo, ¿no? Pueden hacer planes de trabajo, algunas listas, estas de checklist, que algunos manejan también, y establecer un cronograma. Tienen que tener un cronograma porque hay plazos para presentar auditorías desde que se hace el requerimiento o la solicitud. Ya, eso también ahora les voy a explicar un poco más. Cuando hablamos de la ejecución, ya como comité tenemos que cumplir varias actividades, ¿no? Que se desarrollan de forma secuencial. Nosotros primero lo que hacemos es verificar la información, ¿no? O sea, nosotros vemos toda la evidencia objetiva del cumplimiento de criterios, ¿no? O sea, digamos, según la norma técnica para llenado de historia clínica, pues el médico colocó sus funciones vitales, no se olvidó de colocar el examen clínico, la letra es legible, etcétera. Una vez que hacemos esa verificación de información, hacemos un análisis y una discusión. Entonces hay una revisión de la historia clínica, de los registros, de todos los documentos relacionados a la auditoría. Entonces vamos a revisar, vamos a evaluar, hacer un análisis del hallazgo, ¿no? Y cada uno de esos tiene una estructura. Yo les estoy dando ahorita la parte teórica, más adelantito, con ejemplos, esto va a quedar mucho más entendible. Y con esa información, pues nosotros ya elaboramos una lista de no conformidades. Así es como se le denomina. Son una lista de no conformidades sustentado con la evidencia que hemos encontrado, ¿no? Entonces, eso es algo importante dentro de la fase de ejecución. Y comunicamos, ¿no? Todas estas no conformidades que vamos a poder encontrar en la auditoría Em, y se termina de elaborar el informe ya con las conclusiones y recomendaciones, ¿no? En el caso de que fuera alguna auditoría programada, ¿no? En este caso, auditorías programadas, porque recuerden que el equipo de auditoría hace auditorías programadas para velar por el tema de calidad de atención. Entonces, se hacen auditorías en consulta externa, se hacen auditorías en hospitalización, en emergencia, y se manejan unos instrumentos de calidad de registro, ¿ya? No sé si lo han visto en anteriores clases, no es el objetivo de esta clase, pero si no lo tenían en conocimiento, existen unos instrumentos para evaluar la calidad de registro por cada UPCS, ¿no? Consultorio externo, hospitalización, etcétera. Entonces, eso es importante. La elaboración del informe final, les voy a mostrar ahora cómo es que se hace el informe. Ya el comité, pues una vez que ha recabado toda la información, tenemos nuestras no conformidades, nuestros hallazgos, etcétera, vamos a empezar a redactar. Redactamos de forma clara y concisa, ¿no? Nosotros no vamos a hacer un informe de auditoría a mano. O sea, es un informe lógicamente tipiado y vamos a ver ahí nuestras conclusiones y recomendaciones, que es lo más importante del informe. Nosotros vemos toda la parte objetiva y luego las conclusiones y recomendaciones para que se tome en cuenta quizá con asesoría jurídica, si es que va a ir de la mano con la dirección y posiblemente pues con su salud, si es que va a haber algún tipo de sanción adicional. O simplemente va a quedar en parte del director general o el del gerente de la clínica tener algún tipo de sanción respecto al médico si es que determina el incumplimiento de lo que nosotros recomendemos, ¿no? Como les digo, nosotros no sancionamos, simplemente hacemos la recomendación y será el área legal, el área de asesoría jurídica, quien determine la sanción que le corresponde al profesional que supuestamente pudo haber incurrido en algún acto, ¿no?
Nosotros no podemos colocar, existe en negligencia médica. No podemos poner eso. Nosotros no somos peritos. Nosotros, el perito, hay peritos médicos auditores que ya trabajan de una manera un poco más exhaustiva en cuanto a esto de auditorías. Entonces sí tienen la potestad normada e inclusive certificado para poder dar ese tipo de opinión. Pero nosotros no podemos emitir opiniones relacionadas a negligencia, imprudencia, impericia y otros términos que han podido haber visto en el transcurso del curso. Así que solamente podemos sacar la conclusión, ¿no? Sí, aquí ha habido una negligencia. Sin embargo, en nuestro informe no lo vamos a colocar, vamos a colocar las recomendaciones y las conclusiones explícitas de lo que ha pasado en el caso, ¿no? Y al momento de implementar estas recomendaciones, pues nosotros tenemos todas las acciones preventivas para que no vuelva a ocurrir lo mismo y las indicaciones o recomendaciones correctivas, ¿no? Orientadas, digamos, a que formulemos para que en este caso, pues, si es que todavía tiene alguna forma de solucionarse en base a la norma y lo que fuera, pues se implemente en esa unidad que ha sido auditada, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. La parte de seguimiento de las recomendaciones viene a ser el monitoreo. En sí, el monitoreo y la verificación del cumplimiento de estas recomendaciones que nosotros como auditores formulamos, ¿no? Nosotros hacemos nuestro informe de auditoría y elaboramos nuestro registro de recomendaciones totalmente formuladas, en donde incluimos pues las recomendaciones con los responsables, ¿no? Con los responsables de que tienen que implementar tal o cual cosa, con plazos estrictos, fechas bien establecidas. Entonces decimos, el médico tal tiene 20 días para que pueda digamos, mejorar la historia tal en la que no se entiende o es ilegible, etcétera. Entonces, establecemos algunos plazos, algunas recomendaciones dentro de ese marco de recomendaciones o el monitoreo, ¿no? Si es que se considera necesario de repente programar alguna realización de visitas para verificar que se hayan implementado las recomendaciones, también es importante, ¿no? Entonces, acuérdense que este informe nosotros se lo presentamos a la máxima autoridad de la institución, que suele ser el director médico o el gerente en el caso de clínicas. Bueno, acá ya, esto es las definiciones, ya lo hemos ido viendo, esto sí lo voy a ir pasando, porque ya lo hemos ido viendo, les he estado más o menos comentando en qué consiste, ¿no? El seguimiento de las recomendaciones, tienen para poder repasar nuevamente esto, ¿no? Vemos acá una comparativa en las auditorías programadas y las auditorías de caso, ¿no? Acuérdense que el comité de auditoría es quien eleva el informe final a la unidad orgánica responsable de gestión de la calidad. O sea, nosotros, digamos, nosotros hacemos un grupito, ¿no? Que somos el comité, se lo elevamos a la jefatura de calidad y la jefatura de calidad evalúa si cumple los requisitos de auditoría y lo eleva hacia la dirección. En ese caso, el informe final del director del establecimiento de salud o donde nos encontremos, ¿no? Es el que dispone la implementación o no de estas recomendaciones en apoyo con asesoría jurídica. Entonces, hay auditorías programadas que se pueden realizar por defunciones con algún problema, digamos, en los diagnósticos o que no haya diagnóstico definitivo, ¿no? Sobre todo se realiza en estos casos, o cuando hay estancias prolongadas, ¿no? Más de 20 días. Más de 20 días. Tenemos pacientes que están con una estancia prolongada y entendemos que eso podría condicionar también el riesgo de infecciones nosocomiales. Entonces, ¿por qué el paciente continúa hospitalizándose tanto tiempo? ¿Están siguiendo una normativa? ¿Han cambiado la antibiótico terapia? ¿Es correcto lo que están realizando? ¿Qué ha pasado? Etcétera, ¿no? Una reintervención quirúrgica, ¿no? En teoría, tendríamos que ver por qué están volviendo a intervenir este paciente. ¿Ha sido por una complicación propia del paciente o es que ha habido una mala técnica quirúrgica que podríamos ver quizá si no siguió algún patrón o alguna parte del protocolo de esa intervención, ¿no?
tiempos de espera prolongados, operaciones necesarias primarias, ¿no? El cumplimiento de las funciones obstétrico-neonatales, que vemos bastante en el primer nivel de atención, evaluación del cumplimiento de controles de etapas de vida, evaluación del cumplimiento de actividades preventivo-promocionales, pues, como el programa de vacunación. Sobre todo esas de ahí son auditorías que pueden ser programadas. Yo me puedo programar porque tengo una idea del paciente o del caso que va a existir. En el caso de las auditorías de caso, se deben realizar, entre otros, ante casos de mortalidad materno-perinatal. Eso es uno de los más frecuentes. Particularmente es lo que más he visto, ¿no? He visto más auditorías de caso de mortalidad materno-perinatal. Reingresos por un mismo diagnóstico, ¿no? Si un paciente sale con un diagnóstico, digamos, de una neumonía bacteriana por neumococo y está volviendo a ingresar por lo mismo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está con el mismo diagnóstico? ¿O ha habido una sobreinfección y de repente está mal diagnosticado, ¿no? Entonces, eso también corresponde a una auditoría de caso. Eventos adversos en anestesiología. Cualquier complicación anestesiológica está, digamos, priorizada dentro de una auditoría de caso, ¿no? Inclusive los eventos adversos en las cirugías, las complicaciones postoperatorias, ¿no? Recuerdo mucho el caso de una pacientita muy joven que entró por una miomatosis uterina a sala de operaciones y pues tenía un mioma bastante grande, y la operan, hacen control de funciones vitales, la paciente está estable, sin embargo, al momento, acá había fallado la técnica quirúrgica, al momento de hacer la sección de los vasos, eh, habían seccionado un vaso que irrigaba hacia la vejiga. Entonces, la paciente orina con sangre, con mucha frecuencia. Se le hace controles de hemoglobina, la hemoglobina está bastante baja, creo que estaba a menos de 6, controles seriados de hemoglobina, vuelven a controlar 5, colocan paquetes globulares, etc. Todo el incidente pasó en la noche en un establecimiento X. La paciente requería por lo menos 2 paquetes globulares, 3 paquetes globulares por cada intervención de hemoglobina. Estaba perdiendo bastante sangre. Y lamentablemente el banco de sangre de ese establecimiento era un banco de sangre tipo 1 y no tenía suficiente sangre para poder darle a la paciente. Había que hacer un traslado de la paciente referenciarla hacia otro centro que pudiera abastecerse. Y a veces sabemos que entre uno y otro establecimiento de salud, pues algunas distancias son largas. No siempre, ¿no? Algunos están más cerquita y tienen la suerte de poder llegar. Pero en ese caso hay que actuar rápido. Y el problema que desencadenó todo, habiendo hecho la auditoría, fue la técnica quirúrgica. Entonces es importante ver ese tipo de eventos adversos en cirugía, ¿no? Porque hay una complicación posoperatoria. Y ojo, que habían hecho el control de funciones vitales posoperatorio y en la URPA, en la unidad de recuperación posanestésica, la paciente había empezado a sentir fríos, calofríos, registrado en la historia por la enfermera, ni siquiera por el médico ni el anestesiólogo. Lo malo es que enfermería había evaluado las funciones vitales en el registro y no se había percatado que estaba bajando la presión arterial. No recuerdo valores, ¿ya? Pero la presión arterial estaba bajando y así la bajaron a piso. Y en piso, la enfermera de piso controla funciones y le encuentra la función vital, perdón, la presión arterial muy baja, y es ahí donde revisa las presiones anteriores y llama la atención esta enfermera de hospitalización, es la que se dio cuenta, y conversa con el médico que está encargado de hospitalización, y ahí es donde pasa pues todo este tema de control de hemoglobina y demás. Entonces se dan cuenta lo importante que es realizar una auditoría bien secuencial, ¿no? Sobre todo para estos temas. Y se van a dar cuenta que las auditorías de caso están muy enmarcadas en esto. He visto varios reingresos por el mismo diagnóstico, no he tenido la oportunidad de ver, pero
sí por muerte materno-perinatal, problemas anestesiológicos, complicaciones postoperatorias bastantes. Eventos centinela también podrían entrar dentro de las auditorías de caso, ¿no? Y realizarse, sobre todo cuando ocurre un hecho evidente que vulnere los derechos de los pacientes, de los servicios de salud, ¿no? Así el paciente no haya generado algún tipo de queja o denuncia, sea por él mismo o por los familiares, ¿no? Eso es lo que compete a realizarse, entre otros, ¿no? El tema de las auditorías de caso. Esta es la estructura del informe, de la auditoría de caso, ¿no? Nosotros tenemos que ver la parte de los antecedentes, ver la parte del origen de la auditoría, ¿no? El tipo de auditoría que estamos haciendo, el alcance, la metodología, la información, los hallazgos, las conclusiones, recomendaciones, firmas y anexos. Esto es en rasgos generales. La norma nos especifica toda una serie de pasos, ¿no? Nosotros tenemos una metodología, tenemos que ser bien pulidos como auditores, ¿no? Es como hacer una investigación bien fina de qué ha sucedido, una reconstrucción de los documentos de hechos y una cronología. Necesitamos saber desde que ingresó la paciente, por eso es importante siempre el correcto registro de los ingresos a hospitalización, a consultorio o a la UPCS que fuera, porque hay que colocar la fecha y la hora y eso nos permite a nosotros como auditores evaluar la secuencia. Me dirán, doctor, sí, pero hay muchos que no lo colocan. Perfecto. No se coloca la hora, se coloca no hay hora o está ilegible, pero se continúa la secuencia. La cadena tiene que continuar una línea de tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer como auditores, hacer una línea de tiempo, hacer una cronología de los hechos. Una vez que tenemos nuestra línea de tiempo, hacemos nuestro análisis y la información, ¿no? Ahí tenemos nuestras guías de práctica clínica, los protocolos que utiliza el establecimiento de salud, etcétera. Hay casos, como les estaba mencionando, donde también tenemos que hacer entrevistas y algunos registros de declaraciones, ¿no? El informe lo vamos a colocar entre comillas, todo lo que pueda decir directamente el informante, en este caso el médico, el profesional. Podemos anexar su declaración. En algunos casos he visto que el médico hace una declaración por escrito de los hechos, ¿no? Pasa que dicen, bueno, con hora tal hacen su descargo, ¿no? A esta hora yo estuve haciendo esto, 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 esto. Entonces, esa declaración que hace el médico también lo hace la enfermera que estuvo, digamos, atendiendo a la paciente que les comenté y el cirujano que lo operó. Entonces nosotros como auditores observamos, revisamos todas las declaraciones y vemos la coincidencia con nuestra cronología que hemos hecho con la historia clínica. Porque nuestro documento madre es la historia clínica. Todo lo que han colocado ellos en la historia clínica debe estar en su descargo. Entonces, por ahí podríamos encontrar algo irregular, ¿no? No hay coincidencia entre las horas, no coincide, digamos, la administración de tal medicamento, etc. Entonces, ¿es importante tener registro? Sí, es importante, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer previamente nuestra cronología de los hechos. Y eso también lo vamos a ver durante el taller. En la próxima clase, como les repito, quiero aplicarlo más a un caso, ¿no? Y que con ustedes vayamos desarrollando paso a paso cómo hacemos. Todo un casito clínico vamos a presentar. Voy a dejarles el caso, voy a coordinar ahora con los encargados para que puedan facilitarles de repente el casito clínico, lo puedan revisar y ya llegamos a la clase con una idea, ¿no? Vamos a desarrollarlo juntos y vamos a ir viendo el tema de cronología y vamos a hacer nuestro informe. Algo muy sencillo, ¿no? O sea, estamos acá para aprender cosas ahí de a pocos. Hay casos más difíciles en auditoría, hay casos más sencillos, hay de todo. Pero yo lo que quiero es que entiendan la metodología. La metodología es importante. Por eso les estoy presentando primero la norma técnica, que es lo que nos dice, ¿no? Y cómo es que la metodología nos va a ayudar a que hagamos un correcto informe. Ese es el final y la parte más importante que se van a poder llevar de este
taller y de esta clase relacionada con auditoría de caso. Entonces, hacemos una evaluación, si es que hubiese algún evento centinela, ¿no? Adicionalmente, evaluaciones de los cumplimientos de criterios del acto médico, de atenciones en salud que han sido auditadas, hallazgos y no conformidades, ¿ya? Todo eso les prometo que va a quedar muchísimo más claro con ejemplos. Los ejemplos siempre complementan bastante la teoría. Entonces, la norma nos establece este tipo de modelo, ¿no? De informe de auditoría de calidad. Es ajustable, ¿no? Podría ser modificable dependiendo de la institución. En mi caso, el modelo de auditoría tiene unos ligeros cambios, pero sí, sigue la normativa, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener, en primer lugar, considerar que hay un encabezado. Y este encabezado va a consignar, digamos, cómo identificamos el informe, ¿no? A quién está destinado, su origen, el asunto que motiva nuestro informe. Y el encabezado, pues, va a comprender el número de informe, el número de informe final con el que está saliendo, con su codificación correspondiente, ¿no? Informe 003, 0010, 020, etc. Y ojo, siempre que hagan informes, no solo de auditorías de casos, sino informes en general en la entidad en la que trabajen, háganlo correlativo, ¿ya? Incluyendo los correos. Es una sugerencia propia por un tema de orden y por un tema de auditoría. Hagan todo correlativo. Porque si en algún momento su salud dice, a ver, quiero ver la lista de informes que han realizado. Ah, no, disculpe, este es el informe 10, pero anteriormente hice unos 20 también. ¿Y dónde están esos informes? ¿No? Entonces, tengamos un orden. Hagan una numeración, háganlo correlativo, ¿no? Para que no tengan ningún inconveniente después. Lo mismo con los correos electrónicos, ¿no? Eso es algo que yo ya he aprendido y no, los correos electrónicos deben ser numerados, ¿ya? Eh, bueno, eso es en cuanto al número de informe y codificación. El destinatario, como les dije, pues va a ser el director, la autoridad máxima de la IPRES en la que ustedes estén, ¿no? Y el remitente corresponde a la dominación del comité de auditoría que presenta el informe final. En el asunto, pues colocamos que es una auditoría de calidad brindada a un paciente tal, con tal código o DNI, etcétera, ¿no? El nombre del servicio en el que se ha encontrado, o auditoría de caso relacionada a tal paciente, bla, bla, bla. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta en la parte del encabezado. La referencia corresponde al documento que da origen, ¿no? A veces nosotros podemos, la unidad, mejor dicho, la unidad de gestión de calidad recibe un documento por parte de Dirección General respecto a una queja de un paciente que ha tenido un reingreso por una misma enfermedad. Por favor, hagan eh, las funciones correspondientes respecto a este caso. Entonces hay que hacer una auditoría de caso, lo recibe la jefa o el jefe del área de calidad y el equipo trabajará el tema del informe y la auditoría que compete, ¿no? Colocar la fecha, ¿no? Eso es importante, no podemos cometer el mismo error que nuestros compañeros, los profesionales de la salud, que se olvidan de colocar hora y fecha. Eso es importantísimo para todas las auditorías. En los antecedentes va a ir ya el relato cronológico de todos los hechos sobre esta auditoría que vamos a hacer, de la atención que se le ha brindado al paciente, ¿no? Inclusive pueden haber de algunos auditorías de casos anteriores. Ojo, si han tenido algún caso anterior, podrían mencionar en la auditoría de informe tal, pues hubo tal y tal hallazgo, ¿no? Este es un segundo hallazgo, tercer hallazgo que se está realizando. El tipo de auditoría, ¿no? Ya hemos visto, dependiendo de la clasificación que está establecido en la norma, y el alcance de la auditoría, pues, es delimitar, por ejemplo, el paciente tal, en el establecimiento tal, en el día tal, en el servicio tal, ¿no? Y la metodología, pues, va a haber, en base a lo que nos menciona la norma, que es una reconstrucción de todos los hechos, el análisis de la información, lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Y el registro probablemente de declaraciones, entrevistas y demás. Cuando hablamos de la información clínica, nosotros ya vemos el resumen de la información que concierne a las prestaciones asistenciales. Entonces, estas
prestaciones son en base a la historia clínica, en base a los registros de hospitalización o de consulta, los informes del personal asistencial o el personal administrativo también que pudo haber participado en la atención del paciente. ¿No? Por último, bueno, quien haya estado involucrado directamente y brinde esa información directa. Y los hallazgos, como les estaba mencionando, consignan las no conformidades, ¿no? Identificamos al analizar la atención que le damos al paciente en función a lo que, digamos, sustente el mejor proceder según los conocimientos científicos, medicina basada en evidencias, avances tecnológicos que tengamos y conductas éticas recomendadas también, ¿no? En la parte de hallazgos, nosotros tenemos una forma de redactar, ahora lo vamos a ver también, y las conclusiones, pues ya son el resultado final de nuestro análisis en concordancia con la descripción de todos los hechos que hemos expuesto, ¿no? Establecen los criterios de evaluación que hemos utilizado, señalan, digamos, al personal que participó en los hechos descritos. A veces hay que codificar al personal, ¿no? Colocar las iniciales, MN, XX, y en todos los casos el auditor, repito nuevamente, que quede muy claro, nos tenemos que abstener de emitir juicios de valor. No podemos emitir juicios de valor. Nos tenemos que limitar solamente a señalar al personal que participó en los diferentes eventos que hayan podido suscitarse en una historia X, ¿no? Un evento cualquiera. Las recomendaciones, ¿no? Es ya parte de la acción correctiva. Vamos a describir, pues, nuestras acciones de mejora a realizar, o quizá algunos procesos requieran ser mejorados, ¿no? Recuerden que muchos manejamos el MAPRO, ¿no? El Manual de Procedimientos Administrativos, estoy hablando a nivel general de la institución, porque hay manuales de procedimientos también por UPCS, ¿no? De colocaciones de sonda y demás. Yo hablo del MAPRO de la institución, el MAPRO de la gestión. Entonces, de repente hay un proceso que no está bien identificado. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que tengamos en la sala de operaciones, o mejor, ya, algo más sencillo, que tengamos la sala de partos en un tercer piso. Normativamente eso es incorrecto, ¿ah? Pero digamos que la sala de partos está en el tercer piso. Y tengo un ascensor que no funciona bien y tengo una rampa que me va a llevar al tercer piso. Estamos dando un caso hipotético. Yo tengo una gestante en expulsivo. No voy a esperar a llevarla hasta el tercer piso para atender al paciente. Está haciendo algo que está, primero, normativamente incorrecto y segundo, estoy viendo una falla en el proceso, ¿no? Entonces, yo como director de esa institución, ¿qué tengo que hacer? Hacer una reestructuración o una reubicación. Si por algún motivo la sala de partos está muy lejana y yo sé que puedo tener pacientes en expulsivos, sobre todo que son multigestas, entonces voy a tener que adaptar mi emergencia que está en el primer piso a una sala específica para atención de partos y ver alguna forma de expansión si es que me lo permite. Yo entiendo que hay distintos espacios, pero es que uno tiene que ver la forma de gestionar, ¿no? Para eso también somos gestores. Y eso lo puede visualizar el auditor. El auditor le va a decir al director, mira, hay una falla en tu proceso. Tu sala de partos está muy lejos de la puerta de la emergencia. El bebé va a nacer en la puerta de emergencia, no va a llegar a la sala de partos. Entonces, el director, que es el encargado de la IPRES y es el que da respuesta a cualquier problema legal, pues tendrá que ver dentro de su gestión cómo reorganizar ese proceso que ustedes encontraron como auditores que está siendo una falla para la atención del paciente, ¿no? Las firmas, bueno, que llevan nombres y apellidos, el sello, el número del colegio profesional, el registro nacional de especialista, así como el registro nacional de auditor médico, ¿no? Y bueno, los que corresponde pues a los miembros que han participado en la auditoría. Y en la parte de los anexos se consigna pues la codificación de las auditorías,
¿no? Si por ahí tuvieron alguna codificación de nombres y demás, colocan las codificaciones, el número de historia clínica, digamos, el personal que ha estado involucrado en el proceso de atención, eso se coloca como anexo, ¿no? En la auditoría de caso se tiene que identificar muy bien quién es el personal involucrado en el proceso de atención. ¿Por qué el director tiene que tomar conocimiento respecto a este personal? Y, como les digo, de la mano con asesoría jurídica, ver cuál sería la sanción que corresponda, ¿no? Entonces, eso ya va como anexo, va en la parte de anexos, que es la parte final que se adjunta al informe. Entonces, todo esto lo vamos a hacer en un ejemplo más práctico en la próxima clase. No va a ser algo muy largo, yo quiero que sea una historia breve para que puedan identificar, realizar una línea de tiempo, discutir un poco, ver qué guías utilizamos y llegar a un ejemplo de armar un informe final, ¿no? Porque eso es lo que ustedes están haciendo ahora su formación. Entonces, en el hallazgo se consignan las no conformidades que yo identifico al hacer al momento que se hizo la atención del paciente. Entonces, ahí vamos a ver la información que sustenten tanto conocimientos científicos, avances tecnológicos, conductas éticas, etcétera. ¿Qué es lo que yo encontré? Y dentro del hallazgo, nosotros vamos a ver la sumilla, la condición y el criterio. En la sumilla, nosotros redactamos el título de la no conformidad que hemos detectado durante la evaluación de la historia. En la condición, nosotros narramos la no conformidad detectada de acuerdo a lo que está escrito en la historia clínica. Y en el criterio, nosotros colocamos el dispositivo legal, el documento normativo, la disposición, el protocolo, la guía de práctica clínica que se ha sido incumplida o ha sido vulnerada. Para que nos quede claro, con un ejemplo, tenemos aquí que en esta redacción, a ver, vamos a ver acá, este es lo mismo. Este es un ejemplo de un hallazgo, ¿no? Entonces yo tengo mi sumilla, por ejemplo, no registra firma y sello del médico tratante en las notas de evolución de la historia clínica. Eso es lo que yo como auditor he encontrado. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en la parte de condición? ¿Qué es lo que yo he visto de forma objetiva? Entonces, acá va una primera recomendación de auditoría en parte de la metodología. Al momento de hacer nuestra cronología y tener nuestra historia clínica, nosotros foliamos la historia, ¿correcto? La manera de foliar una historia clínica empieza de atrás hacia adelante. Entonces, nosotros evidenciamos, por eso se coloca ahí, que en los folios 21, 22, 23, 30 y 31 de la historia clínica de la paciente, ALJ, no se consigna la firma y el sello del médico tratante. Solo se visualizan firmas y sellos de los médicos residentes. Del mismo modo, en los folios 32 y 33, que corresponden a la prescripción, se visualiza que la terapéutica prescrita se acompaña de firma y sello del médico residente. Esto pasa muy frecuentemente, ¿no? Está mal que selle el médico residente porque, si bien es cierto, es un médico ya titulado, pero por la ley de residentado médico se encuentra en formación. ¿Tiene algún tipo de sanción penal legal? Por supuesto, porque es un profesional, es médico. Sin embargo, está en una etapa de formación y quien debería de sellar cualquier tipo de terapéutica hasta que este médico no tenga su registro nacional de especialista es el médico tratante que está asumiendo al residente. El residente es un médico en formación que, si bien es cierto, adquiere conocimientos en cuanto a la prescripción, que puede ser muy buena la prescripción, muy buena la atención, digamos que todo lo hace de manera correcta, es un buen residente que se está formando bien, pero él no puede firmar, ni sellar, ni con el sello del médico, ni con su sello de residente. Entonces, eso está mal, ¿no? A veces no podemos darnos cuenta si es que el residente ha cogido el sello del tratante, porque a veces se los dejan y sellan, ¿no? Bueno, a veces es un poco
complicado poder evidenciar eso. Pero en este caso, para este ejemplo, se encontró el sello del médico residente. ¿Y cuál es nuestro criterio? Vamos ya a la parte normativa. ¿Qué es lo que nos dice la norma técnica 139, que es la norma técnica de gestión de historia clínica, con la que también tienen que familiarizarse? Con esa es su segunda Biblia, ¿no? Aparte de la norma técnica de gestión de la calidad. Entonces, la norma técnica de gestión de historia clínica que establece que el médico tratante es el profesional médico que, siendo competente para manejar el problema del paciente, conduce al diagnóstico y tratamiento, y señala además que en aquel establecimiento en el que hubiera un grupo de médicos a cargo de la atención del internamiento, el tratante que atiende por primera vez al paciente a su ingreso en el servicio de hospitalización es en tanto permanezca aquí. Asimismo, establece las anotaciones de los internos o residentes de medicina y otros profesionales que deben ser refrendadas con la firma y sello del profesional responsable. Entonces, no significa de que porque tengo un médico residente, su sello me basta y me sobra. El médico tratante tiene que sellar lo que hace el residente. Cuando yo era interno, yo no, en mi época, yo no era de hacerme sellos. Entiendo que ahora muchos internos se hacen sellos. Entonces, simplemente colocaba, ¿no? Interno Peña ha hecho tal evolución. Y es el médico tratante el que tenía la responsabilidad de leer mi evolución, y si estaba obviamente mal hecha, pues tenía que volver a hacer y luego lo sellaba. Eso es lo correcto, ¿no? Porque refrenda de que el profesional con registro de especialista, que tiene la capacidad, porque ya se preparó 3 años, porque ya salió de su residentado médico, tiene la facultad de poder refrendar una historia y decir que está correctamente realizada o hay algún error, ¿no? Entonces, es una responsabilidad directa. En las conclusiones, nosotros describimos el resultado final del caso que hemos analizado, ¿no? Como les dije, según lo que hemos descrito en nuestros hechos. Entonces, establecemos la correspondencia con estos criterios de evaluación. Y un ejemplo de la conclusión, ¿no? Que estábamos viendo, estamos siguiendo el caso, es que en la historia clínica no se ha registrado la firma y el sello del médico tratante de la paciente ALJ durante su estancia en el centro obstétrico y servicio de obstetricia. Entonces, esa es nuestra conclusión en base a lo que hemos evaluado con la norma técnica y con la evaluación de la historia clínica. ¿Cuál va a ser la recomendación? La recomendación, nosotros vamos a tener ciertas acciones de mejora, como les había mencionado, que tenemos que realizar según algún proceso que haya estado mal, según algún accionar o acto médico que no haya sido el correcto, para subsanar de esta forma las no conformidades que hemos encontrado, ¿no? Que hemos identificado como parte de la auditoría. Entonces, algunas preguntas que orientan hacia las recomendaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de realizar? ¿Y quién lo va a realizar? ¿Y quién va a realizar lo que se debe realizar en un plazo establecido? ¿En cuánto tiempo lo va a realizar? Entonces, en base a esto, nuestra recomendación sería, se recomienda que el jefe del servicio de obstetricia del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Arzobispo Loaiza socialice a los médicos asistenciales de su servicio la norma técnica 139, que habla de la gestión de gestión de historia clínica, y se sugiere implementar la recomendación en un plazo no mayor a 30 días hábiles de recibido este informe, ¿no? Entonces nosotros hemos identificado de que el residente, si bien ha tenido de buena forma evolucionar, firmar, lo que fuera de la paciente, pues ha tenido que ser avalado por el sello del especialista. Y eso lo menciona la norma técnica, la norma de historia clínica. Hemos redactado en qué parte de la norma se encuentra, hemos hecho una conclusión y hemos dado nuestra recomendación para el servicio de obstetricia. Hemos dado el plazo y ahí es donde nosotros estamos acabando con parte del informe, ¿no? Esto es algo, como les digo, es un ejemplo más sencillo. Las auditorías de caso generalmente son más grandes. No encontramos un solo hallazgo, una sola no conformidad. Hay varias. Y para cada no conformidad, para cada
hallazgo que hayamos encontrado que haya estado mal en la historia clínica, tenemos que hacer toda esta secuencia, ¿no? Por eso es que los informes al final pueden salir un poco grandes. Este es un casito simple, ¿no? Se encontró simplemente que no soy yo el tratante y ya está. Qué bonito que fuera así, pero no, las historias, al momento de auditorías de caso, pues a veces hay varias irregularidades normativas incumplidas que hay que redactarlas, ¿no? Hacer todo el tema de la conclusión, recomendación, como se las estoy presentando. Ok. Y les comenté que habían plazos, ¿no? Las auditorías deben de realizarse dentro de ciertos plazos y no exceder en ningún caso los 20 días hábiles, ¿no? Es muy raro que se demoren tanto tiempo hacer una auditoría de caso. Depende, ¿no? Depende. A veces tenemos pacientes hospitalizados un mes y échense a ver una historia de un paciente un mes en la UCI. Dios, terrible, porque tienen un megacárdex, es grandísimo, hay muchas anotaciones de enfermería, muchas anotaciones de luciólogo, de interconsultas, etcétera, no es fácil. Entonces, pero hay un plazo que establece la norma, entonces en ningún caso debe ser mayor a 20 días. Las auditorías de caso no pueden exceder los siguientes plazos: 10 días hábiles cuando se trate de una auditoría interna y 15 días hábiles cuando se trate de una auditoría externa. ¿Correcto? El informe final de auditoría de caso, de una auditoría de caso sea rechazado, el comité puede disponer de 5 días hábiles adicionales por única vez para poder reformularlo. Y el comité responsable de realizar una auditoría dilimente tiene 15 días hábiles para emitir y presentar su informe final de auditoría de caso que lo convoca. Entonces, como pueden observar, tenemos plazos para realizar auditorías, ¿no? No conozco de lo que he podido ver que hayan demorado tanto tiempo en realizar una auditoría. Como les digo, lo que más puede demorar son pacientes con estancias prolongadas, porque es revisar toda la historia clínica. No es solamente revisar las anotaciones de las evoluciones, hay que revisar exámenes de laboratorio, hay que revisar el CARDEX de enfermería, las notas de enfermería, hay que revisar todo. Algunos tienen pues quizá mayor tiempo haciendo auditoría y se le hace más fácil algunas cosas, otros que pueden recién estar iniciando y es un poco más tedioso, ¿no? Pero existen plazos que establecen la norma, entonces eso es bueno que lo sepan también. Esto es el tema de auditorías de registro. Lo voy a tocar muy someramente porque probablemente ya lo hayan visto y si no, podemos hacer un repaso. ¿Ya? Siempre hay que velar por el correcto registro de todos los profesionales de la salud, ¿no? Enfermería maneja ciertos criterios de registro del paciente, medicina tiene otros, obstetricia tiene otros, etcétera. Entonces, cada uno en el afán de velar pues por una correcta calidad de atención del paciente, tiene ciertos registros, ¿no? Y hay ciertos formatos de evaluación que utiliza cada profesional. Por ejemplo, cuando vemos registros médicos, tenemos notas de evolución, las hojas de indicaciones, interconsultas, o alguna nota clínica adicional que se pueda realizar, ¿no? En cambio, en los registros de enfermería, pues está la hoja de balance hídrico, la hoja de gráfica de signos vitales, el CARDEX de enfermería y las notas de evolución de enfermería. Para obstetricia, ¿no? Que no sea médico cirujano, pues está también una hoja de balance hídrico, manejan el partograma, una historia clínica materno-perinatal, CARDEX de obstetricia y una gráfica de signos vitales. Entonces, vamos viendo que por profesionales de la salud, pues existen ciertos formatos de evaluación, ¿no? Que la norma técnica nos dice, la norma técnica de historia clínica nos especifica qué es lo que tenemos que evaluar
por cada uno de los profesionales. Y al momento nosotros de hacer una auditoría de caso, tenemos que ver todo. El médico dejó las indicaciones que correspondían dejar, porque por ahí me ha sucedido que yo reviso en el Cardex de enfermería, que para esto las licenciadas de enfermería, todas las que he llegado a conocer, siempre han sido muy prolijas en su trabajo y siempre colocan mucho mejor las indicaciones médicas que los propios médicos, ¿ya? Entonces colocan en su Cardex el medicamento, la hora, todo con rojito, con colores bien bonitos. Voy a ver la evolución y el médico no ha colocado nada. O sea, coloca la evolución clínica del paciente muy somera, pero no colocan la prescripción. Entonces, converso con la enfermera y la enfermera me dice, no, doctor, sí, sí, ha dejado el médico indicado esto. Y es que no lo había escrito en la evolución. Y eso está mal, eso es una omisión de información por parte del médico. Em, y enfermería, generalmente enfermería, pues es quien lleva mejor control del paciente porque está constantemente con el paciente, ¿no? Por lo general, pues los médicos pasan visita, dan alguna indicación y no dan la continuidad. Son las enfermeras las que están más en contacto con el paciente, inclusive técnicas de enfermería también, ¿no? Que a veces también hacen notar a la enfermera algún error que pudo haber en cuanto a la prescripción, etcétera. Entonces, es una cadena de profesionales, ¿no? Que tienen que respetar ciertos formatos. Entonces, yo he visto mucho más inconvenientes con historias médicas, de profesionales médicos, ¿no? Son los que peor registran. ¿No? Con profesionales de enfermería, de obstetricia, no tanto. Son más cuidadosos al momento de colocar signos vitales y demás. ¿Por qué? Porque están en monitoreo constante con el paciente. Es mucho de su profesionalismo dedicarse al monitoreo constante del paciente. ¿Qué profesional médico podría tener, digamos, una cualidad similar? Son los médicos usiólogos y los anestesiólogos en algunos casos. Los usiólogos también son bien prolijos, algunos, en colocar muchos de las funciones, ¿no? Ya el respirador mecánico y los monitores multiparámetro pues dan fe de las funciones vitales, pero lo registran en la historia. Entonces ahí se ven menos errores. Son más los médicos de hospitalización, sobre todo los quirúrgicos, los que menos colocan, ¿no? Y en su experiencia puede ser que por ahí alguien esté riendo, recordando algo de que los médicos cirujanos tienden, tienden a omitir un poco más la hora, la fecha, la prescripción, por ahí, ¿no? Los internistas a veces son un poquito más educados al poner todos los datos. Pero es bueno que sepamos qué formatos le corresponde a cada profesional porque nosotros vamos a revisar todo. Vamos a revisar todos los formatos. Vamos a foliarlos todos uno por uno, vamos a ver en dónde está la fecha, la hora, la indicación, la prescripción, si fue correcta o no correcta la prescripción, no por criterio propio, sino por lo que dice la norma, lo que dice la guía, lo que dice el protocolo. ¿Ya? Y aquí, bueno, es para presentarles la norma nuevamente, ¿no? La norma técnica de gestión de la historia clínica. Ahí van a encontrar todos los datos que hemos estado viendo de los formatos, cómo es el llenado correcto. Por ahí, si ustedes quieren guiarse, como hemos visto en el casito de que el médico tratante fue el que debió de sellar, se coge ese extracto de la normativa, se cita la norma, se cita en algunos casos el artículo, el literal, etcétera, y se coloca en nuestro informe, ¿correcto? El esquema de una historia clínica probablemente sean mucho más conocedores porque tienen mucho más, digamos, más ahínco con el tema del orden de la historia clínica, ¿no? La hoja de filiación, la gráfica de signos vitales, la atención en emergencia, hospitalización, balance hídrico, etcétera. Puede variar en algunos casos, ¿no? En algunas clínicas. Yo he trabajado un buen tiempo en una clínica, pero seguían la misma pauta, ¿ah? O sea, era bastante ordenado. Entonces, ya la norma nos establece cómo es que se debe de colocar el esquema de historia clínica.
Sin embargo, eso no infiere mucho en el tema de la auditoría de caso, ¿no? Nosotros igual vamos a revisar todo, así esté en desorden, vamos a tener que revisar todo de la hoja de filiación. Si la hoja de filiación la pusieron al final, no importa, nosotros sabemos que existe un orden, lo ordenaremos en base a la normativa y iremos foliando nuestra historia clínica y haciendo nuestros respectivos hallazgos de lo que encontremos. Entonces hemos visto, ¿no? Que para preparar esta auditoría, eh, para analizar nuestra historia clínica y tener registro, tenemos que tener historia clínica debidamente foliada, ¿no? Y eso tiene que ser antes de que empecemos a analizar, porque como han visto en el ejemplito, vamos a decir en el folio 3, en el folio 4. Nosotros no vamos a decir, váyanse a la página 38 que corresponde al registro de enfermería, no, se tiene que foliar. Si por algún motivo hay que precisar algo, podemos colocar entre paréntesis, ¿no? Relacionado a prescripciones. Tiene que ser bien objetivo, tiene que ser una redacción un poco más fina, ¿no? No estamos haciendo un informe tan detallado, por eso es que foliamos y se presenta de esa manera. Entonces vemos qué ha sucedido en el caso, hacemos nuestra reconstrucción de hechos, ¿no? Ya hemos visto, identificamos cualquier punto crítico en la atención y nos preguntamos si es que lo que se debió haber hecho fue lo correcto o no. Nos preguntamos. Y luego vamos a la normativa y la normativa va a decir, sí, este fue el canal de actuar del acto médico correcto o probablemente no lo fue y se ha transgredido una norma, ¿no? Buscamos los criterios de auditoría, ¿no? Diagnósticos, problemas que podamos haber encontrado, ¿no? Alguna, digamos, alguna atención especial que se le haya realizado al paciente que no esté contemplada dentro de un protocolo, y vamos a verificar mucho las fechas, las horas. Como les digo, ahí es donde más van a haber problemas, en las concordancias con las fechas y las horas. Muchos se olvidan los profesionales, sobre todo médicos, vuelvo a repetir, en colocar fechas y horas correctas, ¿no? Em, pero bueno, a veces ya nos salva un poco la fecha y la hora que coloca en el carnet de enfermería o de obstetricia también. Una vez que tenemos sistematizado, ordenada, foliada nuestra historia clínica, hacemos nuestra línea de tiempo, ¿no? Nuestra línea de tiempo tiene que tener todos estos hechos importantes de la atención del paciente, quiénes han estado involucrados en la atención, dónde se han hecho estas actividades respecto al paciente, o sea, me refiero a la prestación del servicio. Mi paciente entró por emergencia, lo vio el emergenciólogo, lo diagnosticó de una posible apendicitis, le tomó una tomografía, eco, apendicitis, interconsulta, cirugía general. Pasa al servicio de, uy, perdón, disculpen, pasa al servicio de sala de operaciones, pasa a ser parte del médico cirujano general, es intervenido en sala de operaciones, interviene el anestesiólogo, etcétera, ¿no? Eso es lo que tiene que tener la línea de tiempo. ¿Cómo va yendo el paciente desde que ingresó hasta que llegó al piso de hospitalización? Asumamos que no hubo una complicación y que en piso pues hubo algún evento adicional, ¿no? Que no tuvo que ver con la cirugía, sino como parte propia del paciente. Y cualquier información importante que sea relevante para el caso. Por ejemplo, estudios de laboratorio, exámenes clínicos, los más relevantes, ¿ya? No quiere decir, ojo, también esto es importante que tomen en cuenta, no es que yo voy a recibir mi historia clínica de 300 páginas y las 300 páginas las voy a hacer una línea de tiempo transcribiendo todo. No es así. Tiene que ser lo relevante para el caso, ¿no? Si yo estoy viendo que, como les comenté en el primer casito, tengo una paciente que ha tenido una hemorragia posterior a una cirugía, lo lógico es que yo dentro de su relato cronológico vea la hemoglobina del hematocrito, probablemente algún otro criterio laboratorial, ¿no? Pero probablemente no me interese, digamos, ver alguna prueba de hormonas, ¿no? TSH, FSH y demás. Si es que ya tengo una previa de dosaje hormonal, tiroideo,
Entonces, que se ha hecho por, no sé, un tema que la paciente era hipertiroidismo, que tenía hipertiroidismo y así ingresó a sala, y se ve que todo está ok, perfecto. La lógica médica y también dentro de las guías me va a orientar a que el seguimiento de una hemorragia tiene que ver relacionado con un control de hemoglobina hematocrito. No significa que le voy a tomar perfil de hormonas tiroideas también de forma seriada. ¿Me dejo entender? Entonces, si por ahí el médico le tomó, etcétera, y el dato no es relevante, o sea, sale normal, no es necesario colocar. Tienen que ser los datos relevantes para darle solución o para llegar a la conclusión final de la auditoría del caso. Y esto es lo que hacemos los auditores en, nuestra línea de tiempo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una paciente de 56 años que la hospitalizamos por un tratamiento quirúrgico electivo, ¿no? Es una cirugía programada de una hernia del núcleo pulposo en L4, L5. Y el médico tratante es el neurocirujano 1, así lo estamos colocando, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer nuestra línea de tiempo, vamos a consignar dentro de ella signos, síntomas, exámenes de laboratorio, los diagnósticos con los que ha ido evolucionando la paciente. Porque la paciente pudo haber entrado con una hernia de núcleo pulposo porque ya lo diagnosticaron de repente con una resonancia magnética y es una cirugía programada, lo puedo entender, pero eventualmente intraoperatorio pudieron haber encontrado una tercera hernia y es más pequeña, ¿no? Entonces el diagnóstico podría cambiar. O se encuentra algún tipo de radiculopatía, entonces se agrega otro diagnóstico. A eso me refiero. Entonces la línea de tiempo puede ir evolucionando. Y lo mismo que el plan de trabajo, ¿no? Probablemente inicialmente la paciente va a estar en NPO, luego postoperatorio, recién empezará pues con una dieta líquida, luego una dieta blanda, entonces eso hay que ir haciéndolo de manera cronológica, al igual que el tratamiento. Entonces, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, que la paciente ingresa a hospitalización, ¿no? Tiene antecedente de hipotiroidismo y vemos los diagnósticos, está en verde. Su diagnóstico inicial es la hernia del núcleo pulposo L4-L5 con hipertensión y obesidad mórbida. Entonces, ¿cuál es el plan de trabajo que coloca el médico? El MC, el médico cirujano, es esperar sala de operaciones. Así está en la evolución, tal cual se coloca. La paciente, y si se dan cuenta, en la parte superior nosotros estamos registrando la fecha y la hora en la que se está atendiendo a la paciente. Si textualmente, como ven en el tercer cuadro, la hora no está clara y lo han puesto así como en signos de interrogación porque puede pasar, nosotros lo escribimos textual. Ojo que esta línea de tiempo no se va a presentar en el informe. En el informe nosotros hacemos la redacción de los hechos, ¿ya? La línea de tiempo sirve para hacer la presentación del caso clínico, quizá frente a las autoridades, o para poder organizarnos y poder hacer un mejor informe, tenemos que hacer una línea cronológica. Esto es como una metodología, como una herramienta para poder llegar, digamos, a la parte final de nuestro informe como auditoría de caso. Entonces, en este casito de aquí, ¿no? Entra a sala de operaciones y luego está en recuperación, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en sala de operaciones, vemos que interviene ya no el médico cirujano que le evalúa en hospitalización, sino hay otros profesionales, un neumólogo y un cardiólogo y un anestesiólogo. Entonces se le coloca neumólogo, cardiólogo, anestesiólogo 1. Si es que fuera 2, igual, ¿no? Y abajo nosotros colocamos la leyenda para ver a qué corresponde, ¿no? Entonces, así es más fácil que podemos ubicarnos al momento de hacer una línea de tiempo. Como les vuelvo a repetir, ustedes no van a copiar y pegar la línea de tiempo en el informe. El informe es de forma descriptiva. La línea de tiempo le sirve mucho al área de calidad para hacer una exposición respecto al caso clínico, poder exponer a las autoridades, en este caso a la dirección, o hacer una manera de un ejemplo para que no vuelvan a ocurrir casos similares.
y es nuestra metodología para poder realizar mejor un informe. Entonces vemos ahí que en sala de operaciones, pues se le hace la resección de la hernia. Sin embargo, entre lo que la paciente está terminando su operación y va a pasar a sala de recuperaciones, hace una hipoxemia. Sin embargo, no colocan la hora, ¿no? Entonces, eh, no han colocado la hora. Al momento que nosotros redactemos en nuestro informe, vamos a poner paciente que entra a sala de operaciones a las 15:15 horas. Siempre se redacta así, 15:15 horas, 17:30 horas, no pongan AM, PM, ¿ya? Hay que redactarlo de esa manera, 15 horas, 17 horas, 20 horas, 24 horas. Entonces, a las 15:15 aparentemente hace una hipoxemia. Sin embargo, digamos, no está muy claro el cuadro, pero no especifican la hora. Entonces, podría ser que entre 15:15 y con 17:30 hizo una hipoxemia, pero el médico no registró la hora, la enfermera tampoco registró la hora, no tenemos la hora en la que hizo la hipoxemia. Hace un espasmo bronquial y hace una hipoxemia persistente con apnea y hace un paro cardiorrespiratorio. ¿Entre qué horas fueron? 17:30, 17:45, de repente lo ponen en signos de interrogación porque así lo han puesto, no estaba legible, no tenían reloj a la mano, hicieron el cálculo al ojo, entonces eso también es parte de nuestro hallazgo, no están haciendo un registro correcto de la historia clínica, ¿no? Hacen un paro cardiorrespiratorio, luego la paciente tiene diagnóstico de post-RCP, insuficiencia respiratoria, una embolia pulmonar, shock, y dentro del plan que ha sido entre sala de operaciones y recuperación, le hacen RCP avanzado, ventilación mecánica, inotrópicos y vasopresores, ¿no? Como ven, en la parte del tratamiento, que se coloca más abajo, pues se coloca lo que le han ido dando a la paciente. Puede ser el corticoide, el Ventolin, bicarbonato, adrenalina, etcétera. Lo que yo recomiendo personalmente es que si coincide el tratamiento entre uno y otro evento por horas, se coloque en uno solo, ¿no? Acá como estamos viendo, a ver si puedo ver, acá está el puntero. Acá como estamos viendo, esta parte debería, porque yo lo entiendo, que es la hipoxemia continúa de sala de operaciones a recuperación. Entonces, si nosotros como auditores nos entendemos en el comité que así ha sido, bien, pero para cuestiones de presentación al público, hay que explicar que la hipoxemia ha persistido desde sala de operaciones hasta recuperación. Entonces podríamos colocar un solo cuadro que abarque todo, ¿correcto? Y tener por separado cada uno de los eventos en las horas importantes en las cuales el paciente ha ido evolucionando de manera desfavorable. No es colocar todas las horas. Acuérdense que son los eventos más importantes y trascendentales en los cuales el paciente ha tenido un desenlace, digamos, podría ser fatal o un desenlace negativo de la cirugía, ¿no? Pero de esta manera es que hacemos nuestra línea de tiempo y con ello es muchísimo más fácil poder identificar en qué estuvo mal. Y si se dan cuenta, ahí hay algunos problemas relacionados a la redacción o registro en la historia clínica. Ahora, para estar seguros si los inotrópicos y vasopresores que le colocaron fueron los correctos, fue la dosis correcta, tenemos que recurrir ¿a qué? A las guías de práctica clínica. El paciente pues termina en la UCI, ¿no? Se le hace un monitoreo hemodinámico, hemocultivo y se le da antibiótico terapia, cefepime y clindamicina. Habría que ver si es que estos antibióticos se ajustan a la norma de la guía de práctica clínica, si es que el monitoreo hemodinámico hemocultivo fue correctamente solicitado según la guía de práctica clínica y el manejo ha sido el adecuado según normas, según guías, ¿no? Sobre eso nos tenemos que basar. Entonces, no olvidar que es importante al momento de hacer nuestra línea de tiempo, la fecha y la hora, quién fue el responsable de la atención, dónde se dio esa atención, cuál ha sido el evento o el hecho de salud
que ha tenido el paciente, en este caso, sus síntomas, sus signos, ¿no? Los exámenes auxiliares de importancia para el caso, ¿no? Por ejemplo, en el EKG, si quiero yo, estoy sospechando de un infarto de miocardio, pues le voy a pedir EKG y algunas enzimas cardíacas, ¿no? Pero no es para mí de importancia o de relevancia colocar su resultado del examen de orina, ¿no? Si estoy pensando en un infarto de miocardio. Entonces, ahí va la lógica, ahí va un poco la expertise y tratar de hacer más resumida la historia clínica enfocada en las cosas más objetivas y que me van a llevar a mí al diagnóstico final para hacer mi informe, ¿no? Y el tratamiento. Entonces, esa es la secuencia que debemos de seguir al momento de hacer una historia clínica en línea de tiempo. Acá vamos a ver un poquito más de ejemplos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que ingresa con un trastorno de la conciencia y le quieren descartar un DCB agudo. Entonces, para los médicos, nosotros sabemos que si queremos descartar un infarto cerebral, no le vamos a tomar una radiografía de tórax, porque la radiografía de tórax solamente me va a ver probablemente la capa ósea y no voy a poder visualizar el encéfalo, el cerebro. Entonces yo lo que quiero es una resonancia para poder evidenciar en dónde está el punto de lesión específica. Y eso no solamente lo hace el médico que está preparado, la experticia, lo que fuera, lo hace la guía de práctica clínica, las normas internacionales. Entonces, según guía de práctica clínica, yo debería de haberle pedido una resonancia, no una radiografía para descartar un DCB agudo. ¿Cómo lo evidencio? En, en emergencia o en la unidad de gestión de la calidad, todas las guías de práctica clínica, yo que trabajo en el Niño de San Borja, tenemos una página específica donde están todas las guías de práctica clínica relacionadas a la atención de los pacientes pediátricos. Entonces, existe una guía para un paciente que tiene hemorragia cerebral, una guía para el paciente que tiene obstrucción de vía urinaria, una guía para el paciente con neumonía, etcétera. Todo está normado, todo tiene que tener un protocolo y una forma de atención, ¿no? Entonces, la guía me va a decir, no, estás haciendo mal, no debiste tomar una radiografía, sino una resonancia. Y ojo, no estoy dando la recomendación porque yo sea médico o porque yo sea enfermero que tengo experiencia y sé que se tiene que tomar una resonancia, no, porque lo dice la guía, ¿ya? Es lo mismo acá, ¿no? Tenemos nuestra evidencia, tenemos que, según las guías de práctica clínica, inclusive, si no tenemos una guía ajustada, me ha pasado un caso también, que la guía no estaba protocolizada a nivel de MINSA, sabemos que hay muchas guías que están antiguas, desfasadas, podemos utilizar normas internacionales, sí, guías internacionales, que se ajusten al tratamiento médico, pero que tengan evidencia médica, ¿no? Que tengan evidencias altas de que es la forma correcta de tratar a los pacientes. Entonces, eso también se puede evidenciar en los hallazgos cuando no existe la normativa a nivel Perú, a nivel del Ministerio de Salud. Vemos el tema de no conformidades, ¿no? No debemos personalizar, no debe ser nada genérico, no debemos dejar nada a la interpretación, como que, pudo haber pasado, de repente fue esto, no. No hagamos juicios de valor, eh, explicar bien las causas encontradas, ¿no? Debemos estar nosotros enfocados hacia hechos específicos que han pasado, lo que la historia clínica redacta, y tiene que ser autoexplicativa. Nosotros vamos a presentar un informe donde el, el director lo va a leer en algún momento y no vamos a estar nosotros a su lado explicándole qué significa esto o lo otro, ¿no? Por eso tiene que tener eh, bastante buena redacción, ¿no? Tiene que explicarse solo todos los hechos de forma cronológica y basado en evidencia que hemos demostrado a través de una guía o de un protocolo que se ha incurrido probablemente algún error. ¿No? El tema de inadecuados tratamientos antibióticos, ¿no? No podemos decir el tratamiento fue inadecuado, etcétera, si es que no tenemos una guía que lo mencione. La guía puede decir paciente admitido a UCI o paciente
que está en un preoperatorio, se le va a dar cefazolina 1 gramo o 2 gramos de manera profiláctica. Si lo dice la guía y el médico lo ha colocado, entonces está siguiendo el antibiótico, está siguiendo el protocolo correcto, ¿no? No podemos decir que el tratamiento ha sido inadecuado. Sin embargo, si le va a dar por, de repente medicamentos un poco más fuertes, sertapenem, piperacilina, tazobactam, para un tratamiento profiláctico y la guía menciona que no es así, pues observaremos que eso está incorrecto, ¿no? Las demoras en los ingresos a la sala de operaciones, si es que no se tomaron los datos en los exámenes requeridos para el diagnóstico, etcétera, ¿no? No debemos de ver eso. O sea, nosotros no podemos dar un juicio de valor. ¿Sabe qué? El doctor se ha demorado mucho en recibirlo en sala de operaciones. Simplemente colocamos la hora de inicio en la que, perdón, la hora en la que el paciente estuvo en la emergencia fue a las 10:10. Entró a sala de operaciones 2 horas 30 después de que el médico diera la orden. Y redactar de forma objetiva, ¿no? No hacer ningún juicio de valor. Entonces, cuando vemos la no conformidad, pues podemos decir, se administró cefazolina endovenosa cada 6 horas durante 3 días como tratamiento profiláctico antes de la cirugía abdominal. El paciente ingresa a sala de operaciones luego de 12 horas del tomada de la decisión quirúrgica, contraviniendo lo especificado en la norma tal, que indica que el paciente debe ingresar a sala de operaciones dentro de los 30 minutos de tomar la decisión quirúrgica. Ahí sí, ¿me entienden? No es que yo digo, ¿saben qué? El médico tenía que atender sí o sí al paciente lo más rápido posible, en menos de 10 minutos, porque yo creo que lo debe atender en menos de 10 minutos, los tiene que operar porque se me va a morir el paciente. No es mi juicio de valor. Tengo que buscar la norma que me diga que el médico tiene que atender en sala de operaciones en los 30 minutos para hacer una decisión quirúrgica. Si la norma lo dice, podré dar la opinión de que está contraviniendo a la norma tal que especifica que son 30 minutos. ¿Correcto? De eso se trata hacer una auditoría de caso. No hacemos juicios de valor. Lo que nos dice la norma y lo que encontramos en la historia es lo que tenemos que hacer matching, ¿no? Las conclusiones, el resultado de lo que hemos visto de las no conformidades emitidas, ¿no? Ya, ya han visto un poco más de las no conformidades y tienen que ser relacionados con los objetivos de la auditoría, que inicialmente los plantea el comité, ¿ya? No es un resumen de las observaciones. Ahí también a veces hay un poco de equivocación. No es que lo que yo observo voy a concluir. No. Las recomendaciones son emitidas como una consecuencia directa de estas no conformidades y puede haber una recomendación que no nazca necesariamente de una no conformidad. ¿Ya? No pueden, todas las no conformidades, mejor dicho, tienen que tener su recomendación. Yo no voy a recomendar algo de un hallazgo que no he visto, que no he evidenciado, ¿correcto? Se recomienda en base a las no conformidades. Entonces, vemos que hay varias preguntas, ¿no? Que nosotros podemos ir haciendo. Ya les he ido dando un par de herramientas sobre qué, cuándo, quién, dónde, qué fue lo que pasó, quién lo hizo, en qué momento fue, cuándo fue, qué tan severa pudo haber sido la magnitud, ¿no? Entonces, son preguntas que a veces uno se hace en la parte de recomendaciones para que pueda establecer las mismas, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Quién es el responsable de corregir este problema que ha habido, ¿no? ¿En dónde es que se tiene que hacer la recomendación? ¿Cuánto de importante es realizar esta recomendación, ¿no? Y cuál es el plazo que nosotros le vamos a dar para la aplicación de las recomendaciones. Entonces hay que ver las guías de práctica clínica, por favor, para el tema de manejo de profilaxis, para el tema de manejo del cumplimiento de horas, etc. Todo es en base a las normas establecidas. ¿No? Aquí es lo mismo, o sea, nosotros tenemos, son ejemplos, ¿no? Que tenemos que, eh, por ejemplo, establecer los plazos según la norma tal y dar la recomendación al responsable del área. Si encontramos de que el paciente tiene que tener con sospecha de un ictus hemorrágico, de un DCB, como vimos en la fotografía,
hay que solicitar una tomografía cerebral, una resonancia en los 30 minutos del diagnóstico, porque así lo dice la guía tal. El responsable será el jefe del departamento de emergencia y tiene que realizar el plazo de manera inmediata, en un día, 2 días, etc. Entonces, así es como nosotros hacemos nuestra recomendación en base a criterios objetivos. Por último, para no tomar mucho tiempo, y esto lo vamos a abarcar también en la segunda clase, es la norma de salud para la elaboración de guías de práctica clínica, ¿ya? Nosotros ya les he mencionado de que tenemos que guiarnos de las normas de las guías de práctica clínica y estas guías se aplican para todos, es transversal a todos, ¿sí? Al sistema público y al sistema privado. Todos tienen que tener eh, una correcta, digamos, secuencia de atención de pacientes con guías de práctica clínica. Podemos adaptar las guías del Ministerio de Salud, por supuesto, primer nivel, segundo nivel. Como les digo, niveles más especializados deben elaborar sus propias guías de práctica clínica en base a estudios, en base se hace un comité multidisciplinario para poder hacer la guía de práctica clínica, ¿no? Con estudios, referencias sistematizadas y demás. Algunas definiciones clave, las guías de práctica clínica pues son un conjunto de recomendaciones desarrolladas para ayudar a los profesionales a tomar decisiones sanitarias. Por eso es muy importante el hecho de que yo tenga, digamos, una guía de por medio que me diga qué es lo que tengo que hacer, porque por eso es una guía, me va a dar los pasos, me va a dar, digamos, las herramientas con las que yo puedo detectar alguna condición clínica o cómo debería de tratar una condición clínica, ¿no? Las guías de práctica clínica de nuevo, de partida se utilizan de forma primaria como sustrato para búsqueda o análisis y se desarrollan a través de todo un sistema de medicina basada en evidencia. Estas de nuevo son las que yo les menciono que, por ejemplo, en institutos como en el Niño de San Borja, tienen que elaborar desde cero. No existe en el Ministerio de Salud alguna guía de práctica clínica quizá para un paciente específico que se ve en el Niño de San Borja, como de repente alguna enfermedad huérfana o rara, que también se puede ver en el Niño de Breña, ¿no? Entonces, estos institutos especializados son los que van a tener que elaborar pues, sus guías desde cero, no necesariamente adaptarlas. Ahí están las guías adaptadas, puede ser para las organizaciones, como les he mencionado. Sí, algunos del segundo nivel adaptan las guías de práctica clínica, pero todos tienen que tener, ¿no? Y la medicina basada en evidencia, ¿no? Tiene que ser toda la evidencia científica disponible para poder tomar una decisión respecto a la atención en salud. En el caso de que no tengamos guías de práctica clínica, como les mencioné, pueden utilizar alguna normativa internacional que esté avalada y ajustada o homologada a nuestra realidad, ¿no? Tenemos un ciclo de producción normativa que empieza con la planificación. Todo el proceso, todo este proceso de elaboración de guías de práctica clínica, ¿no? A nivel nacional, inclusive regional, tiene algunas fases que están dispuestas en las normas de elaboración de documentos normativos del MINSA, ¿ya? Empezamos con el tema de la planificación, o sea, todas las guías de práctica clínica que nosotros elaboramos se incorporan en el plan operativo anual del órgano proponente, ¿no? Nosotros lo tenemos incorporado, esa es la parte de la planificación. En la formulación nosotros ya vamos viendo el tema de la metodología, ¿no? Si se va a aplicar una metodología de evaluación de guía de práctica clínica según la normativa. En la fase de aprobación es el órgano, digamos, responsable de la guía de práctica clínica, de la aprobación, inclusive de la resolución ministerial avalado por la Oficina de Asesoría Jurídica, ¿no? Que al final va a tener una resolución directoral. Esa guía de práctica clínica va a terminar con una resolución directoral. Es nuestro director, nuestro gerente de la clínica hospital, que es el que va a refrendar la clínica y la guía de práctica clínica y la va a aprobar, ¿no? La difusión ya le corresponde inclusive al mismo órgano que propuso, ¿no? La dirección aprueba o en este caso, cuando se aprueba una guía de práctica clínica, por ejemplo, en el Niño de San Borja,
directamente el flujo es que pase a la oficina de TI, ¿no? De informática y telecomunicaciones. Y son ellos los que publican la aprobación de la resolución directoral en la página web como proceso de transparencia. En algunos hospitales puede pasar algo similar, ¿no? Que es el director el que aprueba y al final, pues, se encarga de socializar la guía el jefe del departamento o la oficina de gestión de la calidad. Eso puede ser, puede variar dependiendo cómo esté organizada cada institución. ¿Ya? Entonces esa es la parte de la difusión y la implementación, pues es que ya el órgano proponente en forma conjunta, trabajando ya con el área usuaria que va a utilizar la, clínica, la guía práctica clínica, sea el área de emergencia, sea el área de hospitalización, de centro quirúrgico, etcétera, pues tomará medidas de implementación de esta guía. Y posteriormente a la implementación, nosotros, y falta colocar ahí, vamos a hacer una fase de evaluación, ¿no? Entonces vamos a identificar si ha habido utilidad de esta guía práctica clínica en solucionar la patología que generó que se emita esta guía. O sea, la guía me sirve a mí para poder tratar un paciente con neumonía, perfecto. Sí me ha servido, están bien establecidos los pasos, los medicamentos están correctamente establecidos, qué debe tomar, qué no debe tomar, qué debe tomar en caso de alergia, etc. ¿No? Entonces, eso es lo del ciclo de la producción normativa de las guías de práctica clínica. Las responsabilidades es de todos, vuelvo a repetir, nacional, regional y local, es a nivel público y privado, tener una guía de práctica clínica, una normativa. Ya pasa también que hay algunas clínicas que no tienen sus guías de práctica clínica a la mano. Entonces ellos pueden decir, sí, yo tengo una guía, ok, pero necesito evidenciarlo. Cuando ustedes hacen una auditoría, la auditoría es in situ. No es que, ay, acá 3 días te la voy a presentar. Tienen que recabar la información del momento, ¿ya? ¿Hay aprobaciones de guías en casos de emergencia? Sí, según la Autoridad Nacional Sanitaria, en este caso el MINSA, puede aprobar algunas guías de práctica clínica especiales. No necesariamente van a seguir el proceso que hemos mencionado, pero esto es en algún caso de emergencia, que necesiten aprobar una guía de práctica clínica, digamos, por alguna emergencia sanitaria declarada, ¿no? Como hemos tenido, por ejemplo, aumentos de casos en dengue o quizá en la época de COVID, donde hubieron algunas modificaciones en cuanto a tratamientos y demás, pero siempre con la evidencia científica que corresponde. Listo. Hasta acá nosotros hemos visto qué es una auditoría de caso, cuál es la metodología para realizar una auditoría de caso, la línea de tiempo, que es muy importante, el orden, la foliación de los documentos y cómo es que tenemos que evidenciar los hallazgos, ¿no? Nuestros hallazgos, la sumilla, la condición, hacemos nuestras recomendaciones y conclusiones del caso y hemos visto la estructura del informe. Adicionalmente, ya queda claro de que hay una norma técnica sobre elaboración de guías de práctica clínica y que muchos, o por no decir todos los establecimientos, tienen que tener sus guías de práctica clínica porque con eso nosotros los auditores vamos a poder decir en base a qué sustento normativo han hecho algún tipo de acto médico, ¿no? Si han hecho correctamente la evaluación, por parte de enfermería, por parte del médico, por parte del obstetra, etcétera. ¿No? Existen normas para todo tipo de profesional y las que no se encuentren podríamos utilizar algunas normas internacionales que se ajusten y que sean avaladas pues para el momento de la auditoría de caso. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tendríamos nuestra primera clase. La próxima clase yo les voy a ir pasando en la semana, les voy a pasar el caso, voy a hablar ahora para que lo puedan tener con anticipación y darle una leída para nuestra clase que creo que es el 29, me parece. Y ahí vamos a ir viendo un poco más ejemplos sobre una línea de tiempo y cómo hacer su informe. Ya no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta, todo está claro, algo que quieran aportar de repente, algún comentario,
si han tenido alguna experiencia relacionada, no lo sé. ¿Todo está bien? Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Te escucho bien. Dígame, en cuanto, por ejemplo, en el primer nivel de atención 1-1, en cuanto lo que respecta a los registros de las historias clínicas que llenan los técnicos de enfermería, ¿hay una guía para también para poder hacer la auditoría en la forma del llenado de la historia clínica o hay que adaptarlo? Sí, como les mencioné, hay una partecita, yo no, como la clase está enfocada en auditoría de caso, no me he explayado en auditoría de calidad de registro, ¿no? Pero les mencioné en unas 2 diapositivas que hay algunos criterios para historias de consultorio externo, para hospitalización y para emergencia. Esos criterios ya son estandarizados y nosotros vamos colocando si cumple o no cumple ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, fecha y hora de la historia de la consulta externa, si existe la evaluación antropométrica, etcétera. Va a diferir con hospitalización, va a diferir también con el tema de emergencias. En el primer nivel de atención es por lo general consulta externa, como mencionas, y emergencias, o bueno, urgencias. No tenemos hospitalización, salvo pues que sea un 1.3 que funcione 12 horas o un 1.4 que funcione 24 horas. Y hay algunos 3 adaptados que también funcionan 24 horas, ¿no? Entonces puede hacerse el registro de hospitalización. Pero sí, existen ya unos formatos que nos van a ayudar para el registro correcto de la historia clínica, sea de hospitalización, de consultorio o de emergencia. Eso ya está estandarizado. En el primer nivel se puede aplicar, sí, por supuesto, tiene que aplicarlo. Debería de llenarlo el auditor, el que está preparado en temas de auditoría, ¿no? Entonces, quizá ahora que terminen el curso, ya formados, tienen la facultad de poder hacer ese tipo de auditoría de calidad de registro, se le llama, ¿no? Entonces sí se puede ver en el primer nivel para ver si es que cumplen con las condiciones mínimas, ¿no? De calidad de registro en una historia. Ok, doctor, gracias. No, de nada. ¿Tienen alguna otra duda, algún otro comentario adicional? Sí, bueno, para mí ha sido un gusto, de verdad, estar con ustedes estas horitas. Espero que haya sido provechoso la clase. He tratado de ser bien gráfico. A veces el tema de auditoría puede ser un poco cansado porque hay bastante teoría, pero nosotros tenemos que ser más aplicativos, ¿no? Entonces ya la próxima clase continuaremos viendo un poco más la parte de teoría, pero yo quiero que quede claro la parte aplicativa, ¿no? Si ha quedado alguna duda con lo que ha mencionado su compañera respecto a lo de la auditoría de calidad de registro, igual lo voy a tocar un poquito la próxima clase, a ver, para que quizá lo tengan en conocimiento un poco más, quizá con algún ejemplo pueda quedar más claro, ¿no? Pero sí existen estándares para ver cómo es la auditoría en consultorio, en hospitalización, en emergencia. Es un formato. Bueno, entonces eso sería todo conmigo. Ya nos estaríamos viendo en la próxima clase. Me comprometo en la semana en pasarles el caso. Quiero identificar un caso sencillo. Ya no quiero hacer un caso grande, no nos vamos a sentar a ver una historia clínica grande, no. Algo pequeño, algo sencillo que podamos identificar juntos y que sea fácil eh, poder, digamos, sacar criterios, conclusiones y hacer un informe también sencillo, muy, muy escueto, ¿ya? Entonces nos estaríamos viendo en la próxima clase. Eso sería todo conmigo y ha sido, bueno, un gusto poder estar con ustedes en esta sesión.